Hay actores que nos dejan pues muy marcada nuestra vida y además aprendemos mucho de ellos. Este 28 de agosto recordamos a Chadwick Boseman, quien falleció un 28 de agosto de 2020 a la edad de 43 años. Chadwick Boseman atravesaba por un cuadro de cáncer de colon que le habían diagnosticado en 2016. Fue un cáncer en estadio 3 que rápidamente progresó a estadio 4. Durante 4 años fue sometido a cirugías, quimioterapias y a muchos tratamientos bastante agresivos, y de todos ellos Chadwick guardaba silencio porque estaba trabajando en proyectos de muy alto perfil. Fue una decisión muy difícil de la que después nos enteramos todos. Él no había divulgado públicamente su enfermedad, su familia tampoco, habían mantenido un hermetismo hasta el 28 de agosto de 2020, que fue cuando la familia anunció la noticia en un comunicado, sorprendiendo pues a fans, a colegas, no solamente amigos, sino a los productores mismos, que de pronto pues todos nos enteramos que Chadwick Boseman había fallecido. Él se iba a desarrollar como productor y actor en uno de los proyectos más entrañables, una de las historias más bellas de supervivencia, de compañerismo, de empatía, y realmente no existen palabras para describir lo que es lo opuesto al racismo. He hablado con fraternidad porque ahí describiría la historia de Yasuke, el personaje que iba a interpretar Chadwick Boseman. Es la historia de un samurái negro, un hombre fiel. La historia de Yasuke trata sobre un hombre de origen africano. Dicen que era de Mozambique probablemente, llegó a Japón en 1579, fue esclavo de los misioneros jesuitas portugueses, hablaba muy poco el japonés, fue nombrado Yasuke por los propios japoneses porque pues no había ningún nombre documentado para este hombre. Y lo extraordinario de esta historia es cuando Oda Nobunaga, uno de los grandes unificadores de Japón, lo conoce, lo ve, presta tanta atención en él porque no podía creer que fuera negro. Incluso dicen que exigió que lo bañaran enfrente de él para ver si se despintaba, y decía, es que es negro como el carbón. Quedó fascinado con la apariencia de Yasuke. Incluso dicen que la altura y todo tenía mucho que ver porque medía 1,90, de manera que el propio Oda Nobunaga lo lleva como su guardián personal. Y en esa época pues los samuráis eran generalmente japoneses de cierta clase social, y sin embargo Yasuke, cuando fue entrenado, lo convirtió Oda en un samurái a su servicio. Lo trató con mucho respeto, le dio su espada, le dio una casa y un estipendio. Participó en grandes campañas militares junto a Nobunaga, siendo su guardia personal. En algunas crónicas japonesas se dice que la fuerza de Yasuke era muy similar a la de 10 guerreros nipones. O sea, tenía una fuerza descomunal. Oda Nobunaga y Yasuke siempre estuvieron juntos, siempre estuvo acompañado de él, hasta que un día Nobunaga es traicionado por un general de nombre Akechi Mitsude, lo obliga a acabar con su vida por él mismo. Nobunaga, ya acorralado por este general traidor, ejecuta el ritual de seppuku, quitándose la vida, pero antes pide por favor que Yasuke lo decapite y que se lleve su cabeza a su hijo en honor a su lealtad. Yasuke finalmente fue capturado, pero fue perdonado por este general traidor precisamente por su valentía y por la lealtad a Oda Nobunaga. Hay quienes dicen que fue enviado de regreso hacia los jesuitas, y algunos dicen que se fue hacia África y que su nombre en realidad significa Jesús, Yasuke. Bueno, el punto es que esta película hubiera sido muy linda interpretada por
por Chadwick Boseman. Nos hubiera encantado ver a este héroe. Él iba a producirla, él la iba a actuar. No había todavía un director anunciado, no había un elenco anunciado. Era un proyecto del propio Boseman, pero la muerte lo alcanzó y desafortunadamente el 28 de agosto de 2020 se anunció que ya no más. Hay fuentes que dicen que se confirma que ya estaba trabajando con Lionsgate Films, Chadwick Boseman, y que incluso ya lo habían visto practicando artes marciales con un bastón, posiblemente preparándose para el papel que iba a interpretar de Yasuke. En fin, las cosas son así y nos hubiera encantado ver al samurái negro en el cuerpo y la expresión de Chadwick Boseman, que falleció hace 5 años.